de contagio, el segundo martillazo. ¿Cómo hacemos para aplanar la curva de contagio del COVID-19, Mabel? A ver, parece que el presidente está algo, digamos, dentro de los márgenes, está satisfecho con cómo va esa curva, pero yo pienso que mejor deberíamos hablar con el especialista, el doctor Enrique Gosser, que es epidemiólogo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, y qué bueno que sea profesor, porque nos va a explicar con precisión, de manera muy gráfica, también ex jefe del Instituto Nacional de Salud, nos va a explicar de manera gráfica para que todos podamos entender de qué se trata esa curva de contagios del COVID-19. Doctor Gosser, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Mabel y Renato. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. En la mañana el presidente mostró una curva, una gráfica, ¿no? Y ahí como que nos quedamos con las ganas de saber un poquito más. Cuéntenos, por favor, ¿a qué se refiere el presidente con la curva de contagios y si es que esta va dentro de los márgenes esperados? Ya, la curva a la que se refiere el presidente y que representa el número de casos que se producen en una epidemia, es un valor que puede aumentar rápidamente, como en algunos países, ¿no? Y eso causar un problema sobre la capacidad de los servicios de salud. Nosotros tenemos en este momento entre 200 y 500 camas para cuidados intensivos. Si la curva de casos aumenta muy rápidamente, un porcentaje de ellos va a necesitar de cuidados intensivos. Entonces, lo que están buscando con las medidas que ha diseñado el gobierno y que están en práctica desde el 16 de marzo, lo que se busca es aplanar esa curva. O sea, en vez de ser muy rápida el crecimiento de casos, hacerlo más lento para que el número de personas que necesiten ser atendidos en un servicio de cuidados intensivos pueda ser atendido en la capacidad que tiene actualmente el país. Entonces, por eso se dispuso el cierre de colegios, de universidades, restricción de vuelos y después el aislamiento o cuarentena de todo el país. ¿No? Ahora, doctor Gosser, ¿qué tanto se ajusta a la realidad de esa curva? Porque también uno podría pensar que en la medida en que no se aplican tantos test de despistaje del coronavirus como uno quisiera o como la población demanda, estamos un poco dando palos de ciego, ¿no? Avanzando así a tientas. Probablemente el número de casos sea un poco mayor, pero lo que nos ayuda a saber en qué camino estamos, y eso es lo que han analizado el grupo de expertos, que es gente de primer nivel, es el número también, la combinación de los datos que tenemos en número de casos nuevos con el número de muertes. O sea, las muertes son mucho más difíciles de ocultar. Claro. No se pueden ocultar las muertes. Entonces, la curva de muertes es la que nos dice: esto tiene sentido, esa cantidad de casos está dentro de lo esperado. Entonces, por eso es que podemos decir que con la curva del número de muertes por día podemos guiarnos. Entonces, hablando fríamente, doctor, digamos, no es que no importe, pero a ver, lo voy a poner en estos términos. No importa la cantidad de contagiados en estos términos, porque podría ser inclusive una cifra que no es real, porque no se están haciendo las pruebas esperadas por día, hay algunos casos que no son detectados. Lo que nos ayuda a ver si el impacto del COVID es devastador es el número de muertes. Sí, lo segundo es cierto, pero lo primero sí es importante. Es importante saber el número de casos para poder ubicarlos, aislarlos, buscar sus contactos, aislarlos y cortar la transmisión. Pero en este momento, para saber si las cosas se están yendo de las manos, nos ayudaría a ver, como usted dice, como usted lo menciona, el número de casos de muerte. Entonces, eso está dentro de lo esperado, pero lo que han decidido, ¿no?, este grupo de expertos, lo que han planteado y lo que ha aceptado el gobierno es darle un impulso más a ese esfuerzo que estamos haciendo todos, más de 2 semanas encerrados en nuestras casas, y eso es
la medida esta de restringir la salida a 6 días por semana y separarlo entre varones y mujeres para facilitar el control. ¿Eso qué hace? Lo que hace es reduce la posibilidad de que un virus salte de una persona a otra. Recordemos que el virus vive dentro de nosotros. Nosotros somos su hotel, somos su hogar, ahí se replican. Sí, pues. Su hospedaje, se replican, se multiplican y una vez que nos hacen mucho daño pasan a otra persona. Esa persona tiene que estar a 1 metro de distancia o tiene que haber tocado un objeto que ha sido contaminado por alguien infectado. Entonces no hay otra manera para el virus de moverse. Por eso es que estamos encerrados. Entonces, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con usted para continuar conversando sobre la curva de contagio y sobre las probabilidades que tenga esta misma de extenderse. Estamos conversando con el doctor Enrique Gosser, epidemiólogo, profesor de la Cayetano Heredia, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Volvemos enseguida aquí en Conexión, tu cuarentena en casa bien informada. De la tarde con 35 minutos. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, epidemiólogo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor, yo quería preguntarle, como experto en epidemias y en cuánto y cómo pueden controlarse, ¿cree que es realista la fecha del 12 de abril como un corte para que las cosas progresivamente vuelvan a la normalidad? ¿O de pronto lo más probable, por las cifras, por los detenidos, por el número de muertes, es que tengamos que extender ese plazo? Es muy difícil en este momento estimar cuándo se va a levantar la cuarentena. Sin embargo, ¿En 10 días? ¿En 10 días? En 10 días vamos a tener datos como para poder analizar y tomar otra decisión. Como ustedes han notado, en todo el desarrollo de la epidemia, sobre todo en el último mes y medio, las decisiones han tenido a nivel internacional y nacional se han ido cambiando y ajustando cada día. Sobre la marcha, es verdad. Sobre la marcha. El director de la OMS dice que estamos en un territorio inexplorado y es muy bueno que el gobierno y el presidente en particular se apoyen en la ciencia para iluminar ese territorio inexplorado y puedan tomar decisiones que se van ajustando. Entonces, a la medida que transcurre el tiempo, vamos a poder tener mejores elementos para decir se puede levantar y con qué medidas. Probablemente no se levante la cuarentena y todos vamos a volver al colegio, a la universidad, a todos los empleos. Probablemente algunas cosas algunos empleos puedan abrirse, pero otros no. Probablemente los colegios tengan que posponerse. De hecho, ya se puso una fecha en mayo. Es probable que el 11 de abril se decida y se saquen conclusiones, un día antes. Es, porque lo que queremos es evitar que la gente se encuentre y se intercambien los virus y tengamos que esperar más tiempo. Nos ha costado demasiado, 4 semanas es mucho, por eso que han tomado esta medida de darle, como dicen gráficamente el presidente, un segundo martillazo. Un segundo martillazo significa hacer un poco más estricta la medida, de tal manera que haya menos gente en la calle. Con menos gente en la calle, menos probabilidades de que haya contagio. Doctor, ¿se va a producir o no? No sé. En la primera parte de la cuarentena, en los primeros 15 días, lo que veíamos era probablemente los casos que se habían contagiado antes de que la cuarentena se haya implementado. En esta segunda etapa, lo que estamos viendo es los contagios durante la primera cuarentena. ¿Es más o menos así? Lo que ha ocurrido con este virus es que produce una alta proporción de casos con síntomas leves y asintomáticos. Entonces, esos casos se han ido produciendo también después de la cuarentena y algunos se han ido manifestando y contagiando a personas hasta que ha llegado a un número significativo como para tener síntomas más visibles, de leves a moderados. Entonces, es el acúmulo de los casos que vienen de antes de la cuarentena y que han seguido contagiando sin que nos demos cuenta.
Hay que tener en cuenta eso. Hay casos que no tienen síntomas o síntomas muy leves. Y al tener yo síntomas muy leves, no me doy cuenta. Acuérdense que estando a 1 metro de distancia, las gotas de saliva son suficientes como para llegar de una persona infectada a una persona susceptible, que somos en este caso todos, y contagiarla. Entonces, es una segunda oleada, ¿no? Los primeros eran los que estaban contagiados, los que habíamos identificado que venían del extranjero, tenían un nexo epidemiológico, pero después se han contagiado personas que no saben que tienen la enfermedad. Ahora, esto va a seguir, ¿verdad, doctor? Es decir, incluso aún cuando se levante la cuarentena, van a seguir reportándose casos de coronavirus de aquí a un buen tiempo, probablemente hasta que la vacuna se encuentre, tanto así. ¿Cuál cree usted que va a ser la proyección más allá de los plazos que localmente nos estamos poniendo? En otras epidemias, en otras pandemias tan grandes como esta, que no todas son iguales, lo que se han visto es que se producen lo que se llaman oleadas. Esa sería una primera oleada. Entonces, si logramos detenerla, va a haber casos, van a continuar los casos durante algún tiempo, pero van a bajar más como para poder manejarlos médicamente, y luego van a volver a subir. Vamos a tener esta situación durante un tiempo hasta que se encuentre la vacuna, y también se están acelerando los ensayos clínicos. Nuestro país ya empezó también a realizar ensayos clínicos, de este ensayo Solidaridad que está dirigiendo la OMS, para encontrar medicamentos que puedan atenuar, controlar la enfermedad. Pero lo esencial es el aislamiento social. Nuestra vida ha cambiado y uno de los cambios importantes es el distanciamiento social. El más, estricto que tenemos ahora es quedarnos en casa, y tenemos que mantenerlo hasta que se den el permiso para poder salir. Pero luego vamos a tener que estar a 1 metro por lo menos de distancia de otras personas, vamos a tener que evitar los saludos que teníamos antes, ya no vamos a poder saludar cortando la mano, dando besos, abrazos. Cambió todo. Esto ha cambiado, el mundo ha cambiado, el virus nos ha traído una nueva realidad, ¿no? Sí, muy bien, doctor. Yo lo escucho y siento mucha tristeza, pero es así. Yo solamente quería compartir con ustedes una cifra. La Universidad Johns Hopkins tiene un centro de monitoreo del coronavirus, y al momento que estamos hablando ya hay 1.011.490 personas contagiadas, infectadas con el COVID-19. Estamos hablando de 1.011.490 personas en todo el mundo. Y lo que pretendemos es evitar que siga aumentando, por lo menos en nuestro país. Y entiendo por lo que dice el doctor Gosser, que estos días son claves, que tenemos que hacer que el sacrificio valga la pena. Y otra cosa importante, disculpen que agregue esto, es el esfuerzo. No solamente debe ser nacional, también debe ser regional y global, porque si nosotros logramos contener el virus acá, supongamos que lo hacemos, ¿qué pasa con los países vecinos? No voy a nombrar, pero ¿qué pasa con los países de otros continentes? El esfuerzo que se tiene que hacer para controlar esta epidemia es global, y la salida, digamos, de mayor efecto es la vacuna que todos estamos esperando, y que lamentablemente no puede llegar antes de un año y medio, ¿no? Entonces vamos a tener que convivir con esta pandemia, manejarla. También otra cosa que debe cambiar nosotros es ser un poco más disciplinados en nuestras costumbres, y cambiar, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos que lavarnos las manos, distancia. Sí, ya los hábitos de higiene ya son otros, ¿no? Y ojalá se mantengan así. Esperamos doctor, que sí. Muchísimas gracias. Doctor Ernesto Gosser estaba con nosotros, epidemiólogo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Como tú decías al inicio, Mabel, ha sido lo suficientemente didáctico como para explicarnos cómo es que funciona, cómo está funcionando tanto la estrategia como el propio virus. Y sobre lo que tú decías, las cifras mundiales. Bueno, hoy en España te cuento que la noticia trágica es que se ha superado la barrera de las 10.000 muertes. Ya a esta hora van 10.348 muertes, y aún cuando el gobierno señala que se ha venido conteniendo un poco el avance del virus, porque se ha entrado en una segunda etapa de ralentización, de todas maneras existe la sensación de que van a pasar muchos días. Hoy me dieron una noticia, más que una noticia, una especulación. A ver. Que quizá las guarderías, ojo,
vuelvan a estar habilitadas en septiembre este año. Esa es la proyección, hasta septiembre. Esa es la proyección. Así Lo que pasa es que, como dijo ajustarse, sí, ajustarse. Como dijo el doctor, hay muchas cosas que van a cambiar cuando salgamos de la cuarentena y nos vamos a tener que adaptar a un nuevo estilo de vida, y probablemente ese estilo de vida signifique no ir a muchos lugares, no ir a restaurantes, no ir al cine, no ir al teatro. Y eso resulta también preocupante para aquellas personas que viven del arte. Pero parece No, que hay y para las soluciones. industrias, además, ¿no? ¿no? Sí, pues. Hay soluciones para esto, y de eso vamos a hablar tras la pausa con Domingo Seminario de Col. Él es director de operaciones de Joinus o Joinus, porque si no podemos ir al teatro, podríamos de alguna u otra manera verlo, ¿no? Mira, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Sí. El teatro viene a nosotros. Así Domingo, es. me parece que está en línea, ¿no? Domingo, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Buenas tardes. estás? Buenas noches. Buenas noches, ya. Conversamos contigo tras la pausa para que nos expliques cómo es esto, ¿no? Lo que dice Renato, si no podemos ir al teatro, ¿el teatro puede venir a nosotros? Lo conversamos tras la pausa.